Shalom, estimados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Estamos aquí agradecidos del Señor Jesucristo por estar aquí para alabar el nombre que está por sobre todo nombre. Amén. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor mío, estamos aquí humildemente, Señor, para recibir tu palabra. Nosotros necesitamos, Padre, de tu palabra, Señor, para obtener vida en nosotros. Nosotros nos alimentamos de tu palabra, Señor Jesucristo. Ayúdenos, Padre Santo. Quite de nosotros cada impedimento, Señor, cada distractivo, quizás incluso hasta diablos, Señor, que nos quieren apartar de lo que usted nos va a entregar. Por favor, Señor Jesucristo, ayúdenos, Señor, a vencer todo eso. Que los problemas laborales, que los problemas familiares, que cualquier cosa, Señor, se haga a un lado ahora para que podamos recibir tu gloriosa palabra. Yo sé que eso nos dará fortalezas para seguir adelante. Yo sé que tu palabra, Señor, nos dará vida, Padre. Provocará una vivificación en nosotros. Gracias por todo, Señor Jesucristo. Te agradecemos por todas las cosas que nos pasan, Padre. Sean tanto positivas e incluso negativas, porque de las cosas malas que nos ocurren, tengo claro de que usted está detrás de eso para hacernos crecer, para hacernos fortalecer la fe, para poder, Señor, nuestros músculos de guerra, Padre Santo, nuestros músculos de fe, estar preparados para combatir al enemigo. Así que, Señor Jesucristo, te agradecemos por todo. Todo esto lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Shalom, mis hermanos. El título para hoy es Melquisedec y la influencia de la letra Sadik en el hombre, o sea, en nosotros. Para esto vamos a leer un versículo bastante rápido. Vamos a continuar leyendo Salmo 119, del versículo 142. Solamente un versículo. Esto ya lo leímos el culto anterior. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. Bueno, en la prédica anterior nos quedó claro y se reforzó además que Dios es justo. Dios es justo sea cual sea la situación. Dios siempre va a ser justo. Si Él nos da alguna prueba, Él sabe por qué la da. Él sabe que podemos pasarla, Él sabe que podemos cumplirla. A través de su Espíritu Santo, obviamente. Pero nosotros tenemos que pasar por montes y valles. Montes y valles. Esto es, son las balanzas de Dios. Amén. Dios es justo. Dios tanto nos exalta como también Él nos humilla. Porque si siempre viviésemos en la exaltación, entonces se forjaría en nosotros quizás un cierto orgullo o alguna clase de egocentrismo. O sea, el apóstol Pablo dijo que él tenía un aguijón para que él no se gloriara. Eso dice la Escritura, él tenía un aguijón y Pablo decía, este es un recordatorio que Dios me tiene, es un enemigo que está en mí, pero es para que yo no me gloríe. Eso quiere decir que Pablo estaba expuesto a eso. Y como no, si Pablo, a través de él, el Espíritu Santo lo tomó para entregar tan grandes revelaciones. Incluso el lenguaje de Pablo, cómo se expresaba, cómo las analogías que él daba analogías de arquitectura, daba analogías agrícolas, daba analogías tremendas. Pablo dijo que sobre el perito arquitecto, Pablo dijo muchas cosas muy avanzadas, comparó de manera perfecta, hizo una hermenéutica perfecta con respecto al Antiguo Testamento y compararlo con el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. El lenguaje de Pablo era muy avanzado, y con la elegancia que hablaba el propio apóstol Pablo
Incluso el apóstol Pedro decía que las enseñanzas de Pablo eran muy difíciles de entender. Muy difíciles de entender. Y yo creo que incluso hasta el propio hermano Braham podría aceptar eso, de que el estilo de expresarse del apóstol Pablo era muy avanzado en revelación, por así decirlo, para su época, porque sabemos que las edades de la iglesia en Éfeso en ese tiempo comenzaron. Y podríamos decir que la revelación siempre es progresiva, siempre va avanzando a medida que transcurre el tiempo. Pero la revelación que tuvo Pablo fue tremenda y dio una gran luz. Y resulta ser de que muchos de los patriarcas de la fe, del cristianismo, muchos tomaron los temas de Pablo, etcétera, etcétera, pero ya para el año 200, 300 después de Cristo, algo que no es relativamente, por así decirlo, no pasó tanto tiempo de la partida del apóstol Pablo, y en el año 200, 300 después de Cristo, ya se estaba hablando de lo que se define en teología como Teotokos. Teotokos es una referencia a María y la referencia de Teotokos es que María es la madre de Dios. Como María la madre de Dios. O sea, en esa época, en los años 300 por ahí, ya se enfatizaba y se decía que María era la madre de Dios. O sea, ya estaban teniendo, por así decirlo, opiniones católicas en aquellos días. Entonces, la luz que entregó Pablo, esa luz, por así decirlo, pudo haber avanzado más, pero no vino otro Pablo, por así decirlo. No vino el siguiente ángel, no vino con el mismo poder, ni el tercer ángel tampoco, ni el cuarto ángel tampoco. Del segundo ángel hasta el sexto ángel que vino a las edades de la iglesia, ninguno de ellos podía compararse a Pablo. Ninguno de ellos. El único que podría estar a un nivel fue justamente el séptimo ángel. Era el único que podía estar al nivel de Pablo, por causa de la revelación que se entregó. Y es más, hay algo que recalcar. O sea, la revelación que tuvo Pablo, yo enfatizo mucho a Pablo, ¿por qué? Porque Pablo no necesitó, por así decirlo, él solamente necesitó de la escritura para sacar su revelación, para sacar la palabra, para sacar todo lo que él, todo lo jugoso que sacó sobre el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo no necesitó de reformadores, no necesitó, por así decirlo, de maestros que le dijeran, bueno, aquí está el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo es un tipo de Adán. O sea, vemos en el Nuevo Testamento que el único que hace referencia al postrer Adán es el apóstol Pablo. Es el único, el único. El único que hace referencia de que Adán no fue engañado, pero Adán sí que cayó en transgresión. Eso es muy avanzado, es una revelación muy avanzada y el apóstol Pablo fue quien lo dijo. No vemos a otro apóstol comparando a Melquisedec con el Señor Jesucristo. No vemos a otro apóstol haciendo esa comparativa. El único que lo hizo fue el apóstol Pablo. Y yo quiero enfatizar mucho cómo Dios utilizó al apóstol Pablo, porque el hermano Abraham, después de haber salido de una iglesia bautista, después de haber salido de la tutela, de la maestría que le enseñó un justo, por así decirlo, un maestro del propio Ku Klux Klan, Roy Davis, el hermano Abraham tenía inmerso en su creencia mucho denominacionalismo. Por eso es que el hermano Abraham, en primera instancia, al principio de su ministerio, empezó a hablar de la Trinidad. Empezó a hablar a favor de la Trinidad. Empezó a hablar a favor de la tercera persona de la Trinidad, que era el Espíritu Santo. O sea,
Si nosotros fuéramos como los solocintas que dicen lo que dijo el hermano Abraham es un absoluto y se queda así, pues entonces nosotros deberíamos ser, bueno, somos trinitarios entonces. Pero no, no es así. La luz empezó a ir avanzando. Empezó la luz a ir avanzando y se fue superando cada vez más. Se fue superando y el profeta se fue limpiando y por así decirlo, lanzando a la basura todo lo que no servía. En 1965 salió el libro de la exposición de las 7 edades de la iglesia y ahí el profeta no habla en favor de la Trinidad. Ahí el profeta dice, y dice ahí en esa edad de la iglesia, que ahí tira por el derrumbe a los unitarios, que ellos tienen a Jesucristo solamente como un profeta o el Hijo de Dios, pero que no sería Dios. Y el profeta dice, en ese libro, en la exposición de las 7 edades de la iglesia, el profeta dice que si uno no tiene a Jesucristo como Dios, entonces se formaría un enredo por toda la Biblia. Eso dice el profeta. Entonces ahí prácticamente al final de su ministerio, cumple lo que él dijo que justamente el cuarto Elías haría. El cuarto Elías, él revelaría el misterio de los 7 truenos. Y el misterio de los 7 truenos es la consumación del misterio de Dios. Y el profeta dice que el misterio de Dios es el misterio de quién es Él. ¿De quién es Él? Entonces, la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento, hay un pasaje, si no me equivoco, en Isaías, donde dice, en aquel día conocerán mi nombre. Y uno diría, ¿cómo es eso? Si Moisés dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te voy a dar a conocer? Y ahí Dios dijo, yo soy el que soy. Después Moisés lo conoció como Jehová, que es YHVH, el nombre impronunciable de Dios. Pero a pesar de tener el nombre impronunciable, se dice, el profeta en el Antiguo Testamento dice, en aquel día conocerán mi nombre. Entonces, ¿a quién se refería? ¿A quién se refería? A Jesucristo, al Señor Jesucristo. Amén. Y el profeta dice, justamente en el libro de las 7 de la iglesia, en la exposición, el profeta dice, en el propio nombre del Señor Jesucristo tenemos la deidad de Dios. El profeta señaló, tenemos el nombre de Señor. Y el profeta dice, ese es Dios, el Padre. Jesús, ahí el Hijo, y Cristo, el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Señor, Padre, Jesús, Hijo, Cristo, Espíritu Santo. Amén. Así que ahí el profeta mismo dijo, en el propio nombre del Señor Jesucristo está la deidad de Dios. Amén. Eso es tremendo. ¿Y sabe lo que es tremendo también? De que estos, muchos hermanos que muchos pensaban que eran dualistas, muchos hermanos que son unicitarios del mensaje, dicen, no, ellos son dualistas. ¿Por qué? Porque ven a dos, ven al Padre y al Hijo. Pero en verdad ellos se quedó demostrado, conforme a su creencia, de que no son dualistas. Porque ellos dicen, no, nosotros tenemos al Padre, que es un ser, y como un ser separado tenemos al Hijo. Pero el Padre, Jehová, Él es el único Dios. A Él se le merece toda la adoración. Y el Hijo, bueno, Él no es Dios, porque Él es el Hijo. Si nosotros tuviésemos al Padre y al Hijo como ambos dos dioses, bueno, ahí seríamos dualistas porque tendríamos dos dioses. Pero nosotros no somos dualistas, creemos en la deidad porque creemos solamente en Dios el Padre. Pero el Hijo no sería Dios. O sea, ellos ven a dos, pero el Hijo no es Dios. ¿Cuál es el significado teológico para esa creencia? El significado teológico para esa creencia es ser unitario. Es ser unitario. Los unitarios creen en un solo Dios y que Jesucristo como ente aparte no sería Dios.
Amén. Ese es el unitario. Y me parece tremendo porque estos unitarios dicen, la esfera del mensaje está llena de unitarios que toman a Dios como uno, como es un dedo es uno, como lo dijo el profeta en una ocasión. Dicen que Dios es uno como un dedo. Y no es así, ellos son unitarios. Y, no, y tiran la piedra y dicen ellos son unitarios, siendo que ellos mismos son unitarios y no lo saben. No lo saben, o sea, están bajo la influencia de la Odisea, porque la Odisea es pobre, ciega, desnuda y no lo sabe. O sea, ellos están desnudos y no lo saben. ¿Por qué? Porque no tienen a Jesucristo como su Dios. No tienen a Jesucristo como su Dios. Y para mí, esa religión, para mí, el unitario, para mí incluso es hasta una religión hasta satánica. Satánica. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que Jesucristo no sea Dios? ¿Cómo es posible que su adoración no sea Jesucristo? ¿Cómo es posible? Eso es blasfemia. Eso es blasfemia, eso es satanismo. Eso es blasfemia. El hermano Braham dice que siempre a través de las edades se ha tratado de sacar el nombre de Jesús, a tratar de sacar el nombre de Jesucristo. Por eso se inventaron el bautismo en 3 títulos. En 3 títulos, para sacar fuera a Jesucristo. Pero el profeta dice, es más, el profeta dice que la Odisea, ¿a quién rechaza? La Odisea rechaza al Hijo de Dios. Porque en la Odisea se dice que Jesucristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Lanzaron a Jesucristo fuera. Lanzaron al Hijo de Dios fuera. Porque ellos rechazaron a Jesucristo como su Dios. La Biblia dice que solamente hay un solo Redentor, un solo Salvador. ¿Y quién es nuestro Salvador? La Biblia dice, yo soy Dios, el único Redentor, el único Salvador. ¿Y quién nos salvó a nosotros? Jesucristo. Por lo tanto, la Biblia se contradeciría si Jesucristo no fuese Dios. Si Jesucristo no es Dios, habría una contradicción. Jesucristo sí que es Dios. La confusión viene, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenemos un hombre siendo Dios. Tenemos a un hombre siendo Dios. ¿Por qué? El profeta lo explicó. El profeta dijo, un hombre lo perdió todo, Adán. Entonces ahora un hombre lo debía reponer todo, rescatar todo. Un hombre. El Señor Jesucristo efectivamente es un hombre. ¿Y por qué siendo hombre Él es Dios? Porque Pablo dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y yo lo dije en cultos anteriores, la palabra habita significa alojarse perpetuamente. Alojarse perpetuamente. ¿Qué significa la palabra alojarse? Bueno, en un momento eso, por así decirlo, estaba vacío. Si yo me voy a ir a alojar a un departamento, ese departamento en primera instancia yo no estaba ahí. Por algo yo me voy a ir a alojar ahí, ¿verdad? ¿Tiene coherencia? Entonces ese departamento que está vacío, yo voy y moro ahí. Cuando el hombre y Dios se volvieron uno e inseparable, luego de la resurrección de Jesús. Luego de la resurrección de Jesús, ahí el poder vivificador bajó nuevamente. El mismo Espíritu Santo que tuvo que salir en el Getsemaní, que el profeta lo dice, si no me equivoco, en Ya salido del sol, quizás, por ahí, en uno de esos mensajes de 1965, el profeta dice que el Espíritu Santo tuvo que salir de Jesús en el Getsemaní, la unción salió de él, porque él no podía morir como Dios. ¿Por qué no podía morir como Dios? Porque es evidente que no se le puede dar muerte a Dios. Porque la definición de Dios, ¿cuál es? Dios es eterno. Dios es eterno. Amén.
Por lo tanto, Dios no puede morir. Y algunos, es más, algunos como son unicitarios quiere decir de que es Dios mismo, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Entonces, hermanos unicitarios saben que Dios no puede morir. Entonces, ellos incluso una vez me dijeron, bueno, sabemos que lo que ocurrió en el Calvario, Jesús murió, pero sabemos que eso no fue tan así, pues sí, Dios no puede morir, ¿verdad? Y yo le dije, hermano, tanto tiempo que está en el mensaje y no se da cuenta que Jesús efectivamente murió. Jesús efectivamente murió, sí, eso no puede ser mentira. Jesús tuvo que morir. Jesús tuvo que dar su vida. Pero ¿cómo dio su vida? Siendo solamente hombre ahí. Solamente hombre. Por así decirlo, lo verdaderamente Dios tuvo que salir de él. Esa naturaleza tuvo que salir de él para que el cuerpo pudiera llegar a ser mortal. Amén. Bueno, es tremendo estas clases de revelaciones. Por eso es que la revelación de Pablo y la revelación de el profeta, el séptimo ángel, fue la propia revelación del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega. Tiene esos dos extremos bien marcados. O sea, yo soy el que estuvo en el mensaje de Pablo y yo soy el que estuvo en el mensaje de William Branham. Amén. Es el propio Señor Jesucristo. Y ojo, que el hermano William Branham no está ahora, pero sigue palabra fluyendo. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo aún sigue revelando su palabra. Es tremendo. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a entender la deidad de Jesucristo? Y es más, yo creo que algunos considerarían herejía, aquellos que son unitarios, que yo diga la deidad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos creen que Jesucristo no tiene deidad, no tiene divinidad. Ellos rechazan la suprema deidad de Jesucristo. Ellos solamente creen en deidad solamente. Ellos son deístas. Son deístas, solamente creen en la deidad, pero no creen que Jesucristo es Dios. Y el profeta dijo, en un mensaje dijo, el nombre de Dios es Jesucristo. Eso dijo el profeta. Ese es el nombre de Dios. El nombre de Dios es el Señor Jesucristo. Ahora, la letra Sadik, que la letra Sadik significa justo, justicia. Esta letra, recordemos que todas las letras generan una influencia en nosotros. Todas las letras, la letra Sadik, la letra Aleph, Bet, Gimel, Daled, Ba, Hei, etc., Zain. Todas esas letras generan una influencia en nosotros. La letra Sadik, como significa justicia, justo, esta letra, por medio del Espíritu Santo, obviamente, nos viene a hacer justos. ¿Qué hace la letra Sadik? ¿Cómo por así decirlo, cómo se compone, cómo se divide la justicia? La influencia de la letra Sadik genera justificación y también genera un buen comportamiento en el hombre. Genera justificación y buen comportamiento. Justificación quiere decir que nosotros nunca cometimos esa falta. Nunca cometimos tal pecado desde la primera vez. O sea, ese pecado es desarraigado de, por así decirlo, las crónicas de nuestra vida. Las crónicas de la historia de nuestra vida, esos pecados son sacados. Nunca cometiste tal falta. Eso es justificación. Y la justificación la obtenemos a través de la sangre de Jesucristo. Siendo rociados con la sangre de Jesucristo, es que somos nosotros limpiados, purificados. Y ojo también con esto. La sangre de Jesucristo era sangre hebrea, sangre de judío. La sangre de Jesucristo era sangre de gentil. No. El profeta dice de que esa era la sangre del propio Dios. Y ahora, ¿cómo es eso? Si algunos dicen que Jesucristo no es Dios,
Si algunos dicen que Jesucristo no es Dios, el profeta dice que la sangre de Jesucristo es Dios. Es tremendo. Es tremendo lo que estamos diciendo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Tenemos nosotros, ojo ahí, que si no me equivoco en el sermón anterior, dije una definición que se dio en uno de los concilios, que sabemos que los concilios, entre comillas, cristianos, que se dio a través de las 7 edades de la iglesia, son concilios muy, por así decirlo, con tendencia católica romana, que lo tienen adjudicado hasta el día de hoy. Muchas de las cosas que opinaban son tendencias que son creencias católicas al día de hoy. Pero habían otras cosas que opinaban que estaban correctas. O sea, un católico me viene a hablar a mí y me dice, bueno, yo creo en la Santa Virgen, creo en adorar imágenes y creo en la Biblia. Entonces nosotros no podríamos decir que ese católico en lo que me dijo está todo malo. No, tiene algo correcto al menos, que dice que creo en la Biblia. O sea, ya, tiene algo bueno. Tenemos algo, tengo que sacarte el primer punto, el segundo punto, y si te quedas con lo que dice la Biblia, si crees en la Biblia, entonces estarás bien. Y uno diría, ¿crees en la Biblia? Sí. Ya, entonces la Biblia dice que no honrarás imágenes. Ah, ok, ya. Ahora no creo en las imágenes. Muy bien. Ahora dice la Biblia que solamente hay un solo Dios, es Jesucristo. Y aquí te tengo en la Biblia que dice que María no conoció a José hasta que Jesús nació. Por lo tanto, ahí dice la Biblia que María tuvo relaciones sexuales. Y el católico diría, ¿qué? O sea, María no dejó de ser virgen. María, la Santa Madre, ahora no es virgen. No, le diría, no, lo dice la Biblia. Entonces, si él cree en la Biblia, si ese católico cree en la Biblia y lo compruebo por la Biblia, entonces él podría tener una mente regenerada, podría sacar todos los sismos que tiene y volver a la palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces, con esta explicación de que puede haber alguien que uno nota que tiene ismos o cosas por el estilo, pero esa persona puede tener parte de la verdad, cosas que diga de la Biblia y diga, yo opino esto, yo opino que esto es correcto, ya, me voy a basar en eso. Tienes eso bueno, pero estas cosas las tienes malas y te lo voy a comprobar por la Biblia. Entonces, muchos concilios tenían mucha tendencia trinitaria, mucha tendencia católica, etcétera, etcétera. Pero hubo algo que dijeron en esos concilios y está el postulado que Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Nosotros, y yo acostumbraba también, y creo que lo vi también en el mensaje, que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Eso se ha repetido y he escuchado a varias personas dar esa declaración. Pero logré entender por qué se dice que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. ¿Por qué razón? Porque a Dios no lo podemos medir con matemática. Dios es eterno. Por lo tanto, el 100%, si nosotros lo comparamos con el infinito, el infinito es mucho más que el 100%. Es mucho más el infinito que el 100%. Entonces decir que Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, estamos hablando justamente de un ser eterno. ¿Por qué ahora estoy diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y Jesucristo es eterno. Y el profeta dice, yo no creo en el término el Hijo eterno. Y lo que dijo el profeta está correcto. Y hay algunos que malinterpretan eso y piensan que Jesucristo va a morir en algún momento. ¡Qué ridículo!
Qué ridículo, dan ganas de quizá golpearle un poco en la cabeza para que despierten. Cómo puede Jesucristo morir en alguna parte de la eternidad? Es imposible. Es imposible. Porque el profeta dijo que el Hijo de Dios no cree en el término el Hijo eterno. ¿Por qué? Porque el término Hijo de Dios se trata de una dispensación. Se trata de un lapso de tiempo, el lapso de tiempo del Hijo de Dios. Y el profeta dice de que hay 3 dispensaciones sobre el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre, que fue el ministerio de 3 años y medio de Jesús en la tierra. La dispensación del Hijo de Dios. Que esa dispensación del Hijo de Dios es la dispensación del Espíritu Santo a través de las 7 edades de la iglesia. Fíjese, ¿cómo no Jesucristo va a ser Dios? Si ahora el profeta está diciendo que Jesucristo y el Espíritu Santo es lo mismo. Porque el profeta está diciendo que la dispensación del Hijo de Dios es la dispensación del Espíritu Santo. Y si usted le pregunta a cualquier judío, para usted, ¿quién es el Hijo de Dios? Y el judío le va a responder, el Mesías. Y uno le diría, ¿y quién es el Mesías? Y el judío le va a responder, el judío ortodoxo, el judío que quizás no cree en Jesús, pero ese judío va a decir, el Mesías será el Dios verdadero. Por eso es que cuando los fariseos oyeron a Jesús, cuando Jesús dijo él, yo soy el Hijo de Dios, y cuando dijo, yo y mi Padre uno somos, entonces los fariseos tomaron piedras y querían apedrearle. Y Jesús dijo, ¿por qué buena obra me quieren apedrear? Y ellos le dijeron, no te confundas. No por una buena obra te vamos a apedrear, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, el mismo espíritu fariseo parece que no ha muerto. Porque hoy en día incluso algunos animalitos que están en iglesias que dicen creer el mensaje, dicen no, Jesucristo es un hombre y muchos lo están haciendo pasar por Dios. Entonces tenemos que el mismo espíritu fariseo está hablando hoy en día. Criticando, no reconociendo que el Hijo de Dios sea Dios. ¿Por qué? Porque usted, vuelvo a repetir, le pregunta a cualquier rabino, cualquier sacerdote, cualquier judío, cualquier maestro judío, y va a decir que el Hijo de Dios es Dios mismo. Y el profeta también lo señala cuando dice que la dispensación del Hijo de Dios es la dispensación del Espíritu Santo. Y la última dispensación sería la dispensación del Hijo de David. La dispensación del Hijo de David. ¿Cuál es la dispensación del Hijo de David? El milenio. El milenio sería la dispensación del Hijo de David. Porque el milenio será un tiempo salomónico. Un tiempo de paz. Un tiempo de prosperidad. Un tiempo en donde todo el mundo va a ver la gloria de Jesucristo. ¿Quién tuvo esa referencia? En la Biblia, Salomón. ¿Y Salomón de quién es hijo? Salomón es hijo de David. Por lo tanto, el milenio es la dispensación del Hijo de David, que es el propio Jesucristo que está gobernando en aquella instancia. Entonces, cuando se acabe el milenio, la dispensación del Hijo de Dios se termina. Ahí lo que el profeta decía, el Hijo, yo no creo en el término, el Hijo eterno. Correcto, pero después del milenio no quiere decir que Jesucristo muere o algo por el estilo. No, la dispensación del Hijo de Dios ahí culmina, se acaba. ¿Qué viene posteriormente? Jesucristo es Dios mismo. Ya no se le conoce, no se le va a conocer, por así decirlo, con el título del Hijo de Dios, sino que Él es Dios mismo. Porque en Apocalipsis 21, si no me equivoco, dice ahí, Jesucristo mismo dice, yo soy el Alfa y el Omega, y aquel que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios.
y yo seré su Padre. O sea, el propio Jesucristo, que se le conoció a través de las edades como el Hijo de Dios, ahí él está reconociendo ser el Padre. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesucristo y el Padre uno son. Jesucristo y el Padre uno son. Recuerden que Dios es espíritu. Dios es espíritu. ¿Y qué dice el profeta? Que el espíritu es la parte invisible de Dios. Dios siendo espíritu es invisible. Pero la Biblia dice que el Hijo le dio a conocer. El Hijo le dio a conocer. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesucristo, estamos viendo a Dios mismo. Estamos viendo a Dios mismo porque en Jesucristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Gloria a Dios. Porque recuerden, el Padre no tiene forma. El Padre no tiene forma. Es espíritu. Es espíritu. Cuando en Génesis Dios, Elohim, la Biblia en hebreo dice que Elohim. ¿Y qué quiere decir Elohim? Ya lo he dicho aquí en otras ocasiones. Elohim significa la pluralidad de un Dios. ¿Y qué dice Dios? Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A nuestra imagen y semejanza. Entonces, ¿eso es una contradicción? Si Dios no tiene forma. Dios no tiene forma. Y muchos teólogos dicen, le estaba hablando a los ángeles. No, le puede haber estado hablando a los querubines, los serafines, etcétera, etcétera. No. Ellos tienen una morfología distinta a nosotros. Tienen varios ojos, tienen alas, tienen varias formas que la Biblia lo señala. Dios, ¿a quién estaba hablando? Dios le estaba hablando a la sabiduría. Dios le estaba hablando al Logos, a cómo se hizo visible la eternidad. El Logos es la palabra. Y esa palabra tenía la forma de un hombre. Era Jesucristo. Era el mismo Jesucristo. Por eso Dios dice, siendo invisible, con el Logos siendo invisible, y dijo, a Adán lo haré a tu imagen y semejanza. Y en el Logos, ¿quién estaba? En el Logos estaba la esposa. En el Logos estábamos nosotros. Por eso es que cuando Dios hizo a Adán, Dios lo hizo un hombre espíritu, y en él estaba Eva. En él estaba Eva. ¿Se dan cuenta? Gloria a Dios. Por eso es que Dios, que es espíritu, Dios, que no tiene imagen. Recuerden que Pablo dijo, cuando vio un pedestal y salía el título, el Dios invisible, Pablo dijo, miren, los griegos hicieron el pedestal para mi Dios. Ese es mi Dios, el Dios invisible, el Dios que no tiene forma. ¿Se dan cuenta? Entonces para muchos sería una contradicción que Dios dijera que Dios que no tiene forma, que Dios que no tenía imagen, que Dios que es espíritu no tiene imagen, que Dios dijera, hagamos al hombre a nuestra imagen, como si Dios tuviese una imagen. Pero Dios es espíritu. ¿Cuál es la imagen del Dios invisible? Jesucristo. Jesucristo. Pablo lo dice, Él es la imagen del Dios invisible. Pablo lo dijo. Entonces, por eso es que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y por eso es que Pablo también dijo, el postrer Adán. Amén, Jesucristo. Entonces Jesucristo estaba en la eternidad y se creó al hombre. Adán fue claramente una creación formada a través de la imagen de Jesucristo. Y luego en la historia quedó registrado que Jesucristo es el postrer Adán. Es el postrer Adán. Pero no quiere decir que Jesucristo sea, por así decirlo, una referencia de Adán. No, Adán es una referencia de Jesucristo. Adán vino a la tierra como una referencia del Hijo de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo.
Y sabían que entender esto, nos da la justicia, nos da la justicia. ¿Por qué? ¿Por qué nos da la justicia? Porque la justicia de Dios está netamente involucrada con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está netamente involucrado con el tema de la deidad. Y conocer a Jesucristo, si alguien no conoce a Jesucristo, no puede ser la esposa de Jesucristo. Salvo, sí. Salvo sí puede ser salvo. O sea, alguien que diga, yo amo a Jehová, etcétera, etcétera, y creo en Dios, sálvame, oh Dios mío, ya le implora a Dios, pero déjeme decirle, que si está con esa doctrina de que Jesucristo lo saca fuera de la deidad, ¿me va a creer que apeligra su salvación esa persona? ¿Me va a creer que apeligra su salvación? O sea que después de Jesucristo baja a salvación y con esa doctrina ni siquiera lo hace salvo. Siendo que dicen creer en el mensaje, siendo que dicen creer en esta Biblia, sacando a Jesucristo de la deidad, eso ni siquiera les da salvación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están rechazando al Salvador. Están rechazando al Salvador. O sea, ellos están diciendo, Jesucristo es solamente un profeta. Jesucristo es solamente un profeta. Y ellos dicen, Jesucristo sí, obviamente. Cuando Dios hablaba a través de él, era Dios mismo. Y sí, está bien. Alguien adoró a Jesucristo en su ministerio, pero es porque estaba el Padre en él, estaba el Espíritu Santo en él. ¿Sabían que con esa clase de doctrina podría ejecutarse la idolatría en este tiempo? ¿Por qué? Porque con ese pensamiento de que, sí, es posible adorar a Jesucristo en su ministerio aquí porque Dios estaba en él. Entonces alguien podría sacar la conclusión, entonces si yo tengo el Espíritu Santo, adórenme entonces, adórenme. ¿Se dan cuenta cómo el diablo puede tergiversar la situación? Déjeme decirle, todos los profetas fueron llenos del Espíritu Santo, fueron ungidos con el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, y ninguno de ellos, a pesar de tener el Espíritu de Dios, ninguno de ellos son merecedores de adoración. El profeta dijo, aquí tenemos un ministerio vivo del propio Señor Jesucristo. Acá mismo tenemos el mismo poder que tuvo el propio Señor Jesucristo en ese ministerio. Entonces, ¿qué podemos decir? El profeta sí, él estuvo lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo la gente? La gente pensó que William Branham era Dios y empezó a bautizar en su nombre. Y muchos dijeron, no, si Dios se encarnó en William Branham. Oigan, no, si William Branham fue la plenitud de la deidad de Dios aquí en la tierra. Y empiezan a decir barbaridades. Es imposible que el hermano Branham haya tenido la plenitud de la deidad en él. Su cuerpo no lo resiste. En primer lugar, ni siquiera nació de una virgen, que esa era justamente uno de los requisitos para que la plenitud de la deidad morase en un cuerpo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué empezaron a adorar a William Branham? ¿Por qué hoy en día está esa doctrina? Yo soy el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo está en mí. Y dicen, yo soy el Espíritu Santo, siendo que Pablo nunca dijo, yo soy el Espíritu Santo. Pablo dijo, ya no soy yo, es Cristo. Cristo, que es el Espíritu Santo, es Cristo en mí. Es Cristo en mí. Pero Pablo nunca dijo, yo soy el Cristo. Eso lo hubiese convertido en él en un anticristo. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Ojo ahí. Jesús dijo en Mateo 24 que vendrían falsos profetas y dijo que vendrían falsos cristos. Dijo que vendrían muchos que vendrían en mi nombre y dirían que es el Cristo.
pero son falsos. ¿Y qué están diciendo aquellas personas? Yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Son falsos Cristos. Es tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque no hay un entendimiento de la deidad. No hay un entendimiento. No se dan cuenta que el cuerpo incluso de Jesús, ese cuerpo de Jesús era especial, era diferente a cualquier otro cuerpo que se hizo, que vino a la tierra con anterioridad. Era distinto. ¿Por qué era distinto? ¿Por qué? Porque todos los profetas vinieron a traer de sexualidad y un óvulo era de su madre y un espermatozoide era de su padre. Y en Jesús no pasó eso. El óvulo y el esperma era completamente ADN de Dios. El profeta dijo que óvulo y esperma fue creado en el vientre de María. No era el óvulo de María. Ojo ahí. No era de que iban a ver a Jesús e iban a decir, tiene los ojos de su madre. ¡No! Jesús no se parecía en nada a María. Se lo dejo por seguro. Quizás Jesús hubiesen dicho, pero ¿cómo es posible? Este no tiene el mismo color de pelo de José, no tiene los ojos de María, no tiene la misma nariz. ¿Qué pasa aquí? ¿De dónde adoptaron a ese niño? ¿En dónde lo adoptaron? Y sí, efectivamente es adoptado. Efectivamente es adoptado. Porque el niño Jesús no era verdaderamente hijo de María y de José. ¿No? Él era un hijo adoptado de ellos. María, ¿qué dice el profeta? María solo fue una incubadora. María solo fue una incubadora. Ella fue la madre adoptiva de Jesús. Entonces el término Theotokos, que Theotokos en griego significa madre de Dios, eso es falso. María no es la madre de Dios. María no es la madre de Dios. Es más, en la Biblia sale estipulado en el Nuevo Testamento y se menciona, me parece que es Lucas quien lo menciona, ya sea en su propio libro o en Hechos, que Hechos lo escribió Lucas. Lucas dijo que ahí, por ejemplo, ahí venía María, la madre de Jesús. Y decir María, la madre de Jesús, está correcto. Está correcto, porque ahí está enfocando, por así decirlo, la naturaleza humana de Jesús. La naturaleza humana. Lucas nunca dijo, ahí viene María, la madre de Jesucristo. No fue así. La madre de Jesucristo, no. Ella fue una madre adoptiva. Es más, en el ministerio de Jesús, Jesús nunca le dice a ella madre. Nunca. Siempre se refiere a ella como mujer. María diciendo, por favor, Señor, haz vino para la fiesta. Y dice, mujer, no ha llegado mi hora aún. Cuando estaba en el Calvario, mujer, he ahí tu hijo. Juan, he ahí tu hijo, mujer. No llores por mí. ¿Se dan cuenta? María es la incubadora. Gloria a Dios. Entonces, conocer la deidad de Jesucristo nos hará justos. Tiene netamente que ver con nuestra justificación. Y estamos hablando, por así decirlo, de una... ahora estamos hablando de una justificación con revelación. Porque déjeme decirle que viene un pecador, alguien que está en su lecho de muerte, y uno le dice, cree en Jesucristo que Él te salvó, cree en Él. Y él dice, sí, creo en Él, ayúdame Jesucristo. Y Él es salvo. Él es salvo. No tuvo la revelación de la deidad, no tuvo todo el conocimiento que estamos teniendo, nada. Pero él creyó que Jesucristo era su Salvador y fue salvo en un abrir y cerrar de ojos. Pero qué paradoja. Varios lectores de la Biblia, varios lectores del mensaje, que podrían tener mucho más conocimiento que ese hombre que murió en su lecho,
Y con todo ese conocimiento, el diablo tergiversó sus mentes y le dijo a ellos, Jesucristo no puede ser Dios. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ahí? Inmediatamente están inhibiendo la justificación. Porque ellos están señalando que que Jesús solamente fue un sacrificio. Están tomando que Jesucristo solamente fue un becerro, un cordero o una tórtola, que tal cual como esos animalitos, fue muerto y es un sacrificio y ahora viene la expiación. Y Jesucristo no solamente fue eso. Jesucristo murió, pero venció la muerte. Venció la muerte. Algo totalmente diferente a lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Y es más, en el Antiguo Testamento tenían que hacer sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio. Pero Jesucristo dio su vida una sola vez y ya no necesitamos más sacrificios. Ya no necesitamos más sacrificios. Gloria a Dios. Entonces hay que conocer bien, está bien marcada su parte verdaderamente humana y su parte verdaderamente divina. Porque déjeme decirle, la sangre de Jesucristo era la sangre del propio Dios. ¿Cuál es la sangre de Dios? El Espíritu Santo. Jesús dijo, comed el pan. Comed este pan que es tipo de mi carne. Tomad el vino que es tipo de mi sangre. La sangre es tipo del Espíritu Santo. El profeta cuando predica la señal en el dintel de la puerta, el profeta dice que esa señal es el Espíritu Santo. Pero el profeta, ¿qué también dijo sobre la sangre de Jesús? El profeta dijo que toda la sangre de Jesús que brotó en la cruz del Calvario, esa sangre, si usted va a Israel, y va a buscar dónde Jesús fue crucificado, usted no vería ningún rastro de sangre ahí. El profeta dice que la química de la sangre, la química de la sangre que salió de ahí, de la cruz del Calvario, de las venas de Jesús, esa sangre se secó. Eso dice el profeta, esa sangre se secó. ¿Por qué? Porque era la química de la sangre, era la química de la sangre. Estamos hablando ahí de la parte verdaderamente humana de Jesús, verdaderamente humana. Ojo ahí. Pero esa sangre que se secó, Jesús no perdió, por así decirlo, no perdió su sangre porque el Espíritu Santo es la sangre de él. Esa era la sangre del vaso. Era la sangre del vaso. Y ¿cómo se hace para preservar un cuerpo? ¿Cómo se hace para preservar un cuerpo? Los egipcios, Egipto, déjeme decirle, Egipto estaba muy cerca del Edén. Egipto estaba ubicado muy cerca del Edén, por lo cual los egipcios tenían muchas revelaciones pero obviamente fueron tergiversadas, obviamente. Pero en una de sus iluminaciones, ellos descubrieron cómo preservar los cuerpos. ¿Cómo preservar los cuerpos? ¿Cómo ellos preservaban los cuerpos? De las momias, de sus sagrados faraones, etcétera, etcétera. ¿Cómo hasta el día de hoy podemos ver la tumba de Tutankamón y sabemos que hay un personaje ahí en esa tumba? ¿Cómo lo preservaron? ¿Cómo lo hicieron? Ellos, los egipcios, drenaban toda la sangre, sacaban toda la sangre del cuerpo y eso ocasionaba que el cuerpo se preservara. Si usted y yo caemos bajo tierra, expiramos, dormimos en Cristo, caemos bajo tierra, ¿qué va a suceder? Nos vamos a corromper. Van a salir los gusanos, etcétera, etcétera. Nos vamos a corromper, va a haber corrupción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos llenos de sangre.
Estamos llenos de sangre. La sangre entra en descomposición. Por eso es que a algunos les da gangrena, por eso, etcétera, etcétera. Porque la sangre puede entrar en descomposición. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando se presentó a sus discípulos? Ellos se espantaron porque Jesucristo apareció de repente. Y ellos pensaron que era un espíritu. La Biblia dice que Jesucristo discernió que ellos pensaron que Él era un espíritu. Y Jesucristo les dice, oigan, tranquilos, yo no soy espíritu, yo soy carne y huesos. Y un espíritu no es carne y huesos. Pero dése cuenta, Jesucristo nunca habló de sangre. Nunca habló de sangre. La sangre no heredará. Carne y huesos sí entrarán en eternidad, pero nuestra sangre no entrará en eternidad, porque la sangre entra en descomposición. Por eso es que un cuerpo glorificado es carne y huesos, pero no sangre, no sangre. Entonces, ¿cómo fue reemplazada nuestra sangre? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la sangre de Dios. Entonces, por eso es que Jesucristo está vivo hasta el día de hoy. Porque Él, su sangre humana, toda su sangre humana fue drenada en el Calvario. Hasta la última gota de sangre se botó en el Calvario, porque cuando enterraron la lanza, cuando Jesús ya había muerto, se enterró la lanza en Él y salió agua y sangre. Ya prácticamente ya no le quedaba sangre. Por eso es que salió agua y sangre, porque toda su sangre fue drenada de Él. Por eso es que, vuelvo a repetir, por eso es que Jesucristo cuando se presenta a sus discípulos dice, no soy espíritu, yo soy carne y huesos. Y no dijo nada de sangre. Interesante. Entonces, la sangre de Jesucristo, la sangre del Espíritu Santo, esa es la que nos da justificación. Y si alguien rechaza a nuestro Salvador, si alguien le quita la gloria y la honra a Jesucristo, esa persona se quita la justificación. Esa persona se quita la justificación. O sea, es mucho más salvo. Es mucho más salvo aquella persona que recién conoce a Dios en su lecho de muerte y acepta a Jesucristo en su lecho de muerte. Esa persona es mucho más salva que esta otra persona que puede tener mucho conocimiento y con tanto conocimiento, con tanta luz se encandiló, se encegueció con tanta luz. Ustedes saben que si alguien recibe mucha luz, alguien puede quedar encandilado. Esa persona se encandiló. Con la luz de la palabra se encandiló, se confundió. Y su confusión terminó por rechazar a Jesucristo. Y si rechazan a Jesucristo, rechazan la justificación. Ellos que deben pensar que tienen el Espíritu Santo, ni siquiera están en justificación. Es duro pero cierto. Es duro pero cierto. Porque rechazar a Jesucristo, rechazar al Hijo de Dios, es sinónimo de no salvación. Es sinónimo de no salvación. Entonces, letra Sadik genera la influencia de justificación y genera la influencia de buen comportamiento, buena conducta. ¿Por qué? Porque alguien que es justo va a tener una buena conducta. Alguien que es justo va a tener una buena conducta. Habacuc, capítulo 2, versículo 4 dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Y en Hebreos 10, capítulo 10, versículo 38, Pablo dice: Mas el justo vivirá por la fe. Mas el justo vivirá por la fe. Y quizás alguno de ustedes, al igual que yo, pensaba de que la frase el justo por su fe vivirá
mas el justo vivirá por fe, pensaba que esa frase era original de Pablo. Pero resulta ser que la frase original procedía de Habacuc. Amén. Lo que pasa es que Pablo era un gran citador de las Escrituras. Pablo era un gran citador de las Escrituras. Y esto me parece curioso, ¿saben algo? Esto me parece curioso porque yo he escuchado a varios hermanos que son más lectores, obviamente, de los folletos del mensaje, más que su Biblia. Y yo he escuchado a varios hermanos del mensaje citar a Pablo pensando que eso es original del profeta. Y hay muchos que dicen, pero hermano, si el hermano Abraham dijo, si este tabernáculo terrenal se deshiciere, tenemos un edificio esperándonos. El profeta, el séptimo ángel lo dijo, hay que creerlo. Y uno puede decir, amén hermano, bravo, excelente, eso está muy bien, muy correcto. Pero déjeme decirle que eso en verdad lo dijo Pablo originalmente. Lo dijo Pablo, no es que eso haya procedido originalmente del hermano Abraham. El hermano Abraham tomó eso de Pablo. Hay otros que pueden decir, justamente, por ejemplo, se dan cuenta que Leví pagó diezmos en Abraham que estaba en sus lomos. Eso lo habló el profeta. Y varios pueden tener, yo he escuchado a varios tener esas opiniones. Y uno tiene que decir, bien hermano, sí, efectivamente lo dijo el profeta, pero eso lo dijo Pablo en Hebreos. Eso lo dijo Pablo en Hebreos. Ahora, entonces, esta clase de errores lo puede cometer cualquiera. Por favor, incluso yo mismo pensé que cuando Pablo en Hebreos decía, mas el justo vivirá por fe, yo digo, aquí Lutero se tomó las palabras de Pablo. Pero ahora nos damos cuenta que Habacuc capítulo 2, versículo 4, originalmente decía esa frase. Mas el justo por su fe vivirá. Amén. Lo que acabo de decir es algo para que nosotros seamos más lectores de la palabra, seamos más estudiosos de la palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y ahora, como nosotros deberíamos ser lectores de la palabra, más lectores de la palabra, yo creo que en nuestra iglesia, en algunos hermanos, tenemos esa falencia. Está esa falencia en algunos hermanos. Amén. De que no leen su Biblia recurrentemente. Por eso, por esta razón, quizás en los cultos nos extendemos un poquito. ¿Por qué razón? Para que usted aproveche también de leer su Biblia, al menos en esta instancia. Así que ahora vamos a leer el capítulo 3 de Romanos completo para que se haya de ayuda a usted. Tiene que ver con la justicia de Dios. Dice así en el nombre de Jesucristo. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si alguno de ellos ha sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Aquí estamos hablando de la justicia de Dios. Dios sigue justo, a pesar de que nosotros seamos infieles. Dice aquí Pablo, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, cómo,
se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Es tremendo lo que dice Pablo. Fíjese ahora, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ojo aquí, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Hoy está diciendo palabras bastante fuertes, Pablo. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo se quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora hay un cambio en la predicación de Pablo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? ¿Qué se ha manifestado? La sádic de Dios. La sádic, la justicia de Dios, fíjese aquí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ojo aquí, por medio de la fe en Jesucristo, es lo que estuve diciendo todo este rato, todos estos momentos, acerca de la deidad de Jesucristo. La fe, ¿en quién tenemos que tener fe? La fe en Jesucristo, porque así se manifiesta la sádic de Dios, la justicia de Dios, así se logra manifestar. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjese aquí, al que es de la fe de Jesús. Aquí fíjese que aquí no dijo la fe en el Señor Jesucristo. Aquí está enfocando justamente el hombre. Está justamente enfocando el hombre para que no perdamos la vista que es el hombre Jesús quien dio su vida por nosotros. Y ahora este hombre que dio su vida, ahora él se ha unido por completo a la deidad. Por eso es que la Biblia dice que Jesús recibió un nombre nuevo. Ahora su nombre no es solo Jesús. Nosotros no somos de la creencia solo Jesús. Porque Pablo dice que Dios le hizo Señor y Cristo. Señor y Cristo. Al hombre se le agregó el oficio del Padre y el oficio del Espíritu Santo en un solo hombre. En un solo hombre están los tres oficios.
En un solo hombre está la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En un solo hombre, en Jesucristo. Al día de hoy, ojo ahí, al día de hoy, después de su resurrección, ojo ahí, amén. Porque si Jesús hubiera sido solamente, totalmente Dios y no hombre, entonces en verdad a la tierra no habría venido Jesús, sino que habría venido ¿quién? Melquisedec. Melquisedec habría venido. Amén. Hubiese venido Melquisedec, el cual no tuvo principio ni fin de días, no tuvo padre ni madre, no tiene genealogía. Pero resulta ser que Jesús sí tuvo padre y madre, adoptivos, pero padres. Adoptivos, pero padres. Jesús sí tuvo genealogía. Si usted se va a Mateo y se va a Lucas, ahí sale un título y señala el título La genealogía de Jesucristo. Pero no sale nunca la genealogía de Melquisedec, o no sale nunca la genealogía, obviamente, de Dios Padre, porque Él es eterno. Amén. Parece ser cosas difíciles de entender, pero si usted vuelve a escuchar esto, vuelve a ver esto, usted con más tranquilidad, usted se va a dar cuenta que tiene todo el sentido del mundo. Amén. Entonces, versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios, ¿qué dice aquí? Qué tremendo. Dios es uno. Dios es uno. ¿Qué dijo Jesús? Yo y el Padre uno somos. Cuando dice yo y el Padre, está hablando de dos. Está hablando de dos. Yo y el Padre uno somos. Está hablando que dos son uno. Que dos son uno. ¿Se dan cuenta? Entonces, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Qué tremendo lo que dice acá Pablo también. Porque muchos consideran que Pablo prácticamente desecha la ley, como que la ley ya no sirve. No, la fe confirma la ley. Y tal cual como en el culto anterior, cuando empecé a hablar de los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos es imposible que el hombre los cumpla por sus propias capacidades, pero los 10 mandamientos están escritos como a futuro. Los 10 mandamientos dicen: no matarás, no robarás, no codiciarás, y etcétera, etcétera. Siempre dice como en futuro. ¿Por qué? Porque los propios 10 mandamientos estaban profetizando del Mesías. Los propios 10 mandamientos estaban profetizando del Mesías, que tras la venida de Él daría su vida, y por dar su vida vendría el Consolador, el Espíritu Santo, el único que podría cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. Y de esa única manera podríamos cumplir la palabra de Dios y ser justos, ser sádic, actuar con justicia, tener un buen comportamiento. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Salmo 85, versículos 10 al 13 dice: la misericordia y la verdad se encontraron. Fíjense qué tremendo. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Fíjese, aquí el salmista está entrelazando términos, principios espirituales. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra.
y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Fin de la cita. Hermoso versículo bíblico. Salmos 112, versículos 5 al 6. Dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Fíjese qué tremendo. En memoria eterna será el justo. ¿Y quiénes son los únicos justos? ¿Quiénes son los justificados? Nosotros, los que hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo. Aleluya. Salmos 34, versículo 19. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Se dan cuenta? Ahora, nuestra buena conducta, nuestras buenas acciones nos hacen justos. Nuestras buenas acciones. Gloria al nombre del Señor. Dense cuenta, la letra Sadik, ¿qué influencia genera en nosotros? Son dos cosas. Nos da justificación y nos hace tener una buena conducta, nos hace justos a través de la justicia de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si nuestras acciones son influenciadas por el Espíritu Santo, que viene con la influencia justamente de esta letra Sadik, entonces eso genera que actuemos conforme a la palabra y que seamos justos. Ahora fíjese, Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 8. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Quién está hablando aquí? Somos nosotros. ¿Quién está hablando aquí? Las bodas del Cordero, la cena de las bodas. Somos nosotros los que decimos gocémonos y alegrémonos. Ahora, ¿por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero. Ojo con esto. El casamiento con el Señor Jesucristo es aquí en la tierra. Es aquí en la tierra en modo espiritual. En modo espiritual. Porque aquí la Biblia nos está enseñando que en los cielos también habrá una ceremonia, pero tangible, por así decirlo. Habrá una ceremonia también. Pero el matrimonio, la unión con Jesucristo, ya es aquí en la tierra. Ahí en los cielos se celebrará lo que ya tenemos por principio espiritual aquí en la tierra. Entonces, ¿qué dice aquí? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Fíjese. Aquí dice que llegaron las bodas del Cordero. O sea, es algo que se va a hacer en ese mismo instante. Pero dice que su esposa ya se ha preparado. O sea, viene una boda, pero que ya es esposa. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ya estamos casados. Ya estamos casados con Cristo. Ahí se ejecutará una ceremonia que va a ser tremendo. Se va a dar ahí con Jesucristo, obviamente. Pero ya está hablando de que la esposa, ya habla de la esposa. La esposa se ha preparado. Y dice aquí: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Fíjese ahora. ¿Qué dice ahora? Letra Sadik. ¿Qué dice ahora? Dice: porque el lino que es una vestimenta sacerdotal. El lino es una vestimenta sacerdotal, dice. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El lino son las acciones justas de los santos. Es lo que la letra Sadik influenció en nosotros. De nosotros brotará la justicia de Dios. Si el Espíritu Santo está en nosotros, lo único que puede salir de nosotros es la justicia de Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Justicia de Dios. Justicia de Dios. Para terminar, vamos a cambiar de rumbo a aquel el cual era la propia justicia. Él era la justicia misma.
La justicia misma. ¿Qué dice Romanos capítulo 4, versículos 1 al 3? Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado, está hablando nuevamente de Sadic, está hablando de que Sadic estuvo en Abraham. Ahora, ¿qué pasó? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Aquí Pablo está diciendo, Abraham tenía de sobra obras para gloriarse. Pero aquí Pablo está diciendo, pero Abraham no se glorió en sus obras, sino que Abraham fue justificado no por sus propias obras, dice, porque Abraham le dio la gloria a Dios. Dice Pablo entonces, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué ocurrió aquí? Aquí la Biblia dice que Abraham creyó en Dios y que eso le fue contado por justicia. ¿Y qué nosotros leímos en Hebreos capítulo 3? Que la justicia viene por medio de Jesucristo. La justicia viene por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo es posible? Algunos dirán, ¿pero cómo? Jesús no viene a la tierra cuando está Abraham. Ay, no entiendo y se quita los pelos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser que Abraham fue justificado? Que Abraham fue contado por justicia si Jesucristo aún no venía. ¿Cómo es posible? ¿Cómo Abraham obtuvo esa justificación? Que fue justificado. Amén. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero la Biblia dice que la justicia, la Sadic, hay un patrón, hay una ley, hay una norma. Que la justicia, la Sadic, solamente viene a través de Jesucristo. Solamente viene a través de Él. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué Abraham fue justificado? ¿Por qué le fue contado por justicia? Amén. ¿Qué pasó ahí? Aquí dice que Abraham encontró Sadic. Abraham se encontró con la Sadic. Abraham se encontró con la propia justicia de Dios. Abraham se encontró con la propia justicia de Dios. Es tremendo esto. Abraham se encontró con la justicia de Dios. ¿Con quién se encontró Abraham? ¿Con quién se encontró Abraham? Abraham se encontró con Melquisedec. ¿Abraham se encontró con Melquisedec? ¡Qué tremendo! La justicia solamente procede de Jesucristo. La justicia solamente procede de Jesucristo. Amén. Ojo que la justicia no procede del Padre. Pablo no dice eso. Pablo dice que la justicia procede de Jesucristo. Procede por medio del Hijo de Dios. Procede por medio de aquel que da a conocer a Dios. ¿Y con qué se encontró Abraham? Abraham se encontró con Melquisedec. Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, ojo ahí, versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Ojo aquí, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué hizo Melquisedec? ¿Qué fue lo primero que hizo Melquisedec? Quizás ni siquiera le dijo una palabra a Abraham. ¿Qué fue lo primero que hizo Melquisedec cuando se encontró con Abraham? La Biblia dice, sacó pan y vino. Sacó pan y vino. Ni siquiera le dijo te saludo, ni siquiera le dijo hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. No. Melquisedec se encontró con Abraham y sacó pan y vino. Hay revelación ahí.
Y ahora recién le dijo, aquí aquí Génesis está detallando todo el suceso. Dice que fue lo primero cuando Melquisedec se encontró con él, sacó pan y vino, y luego, le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Fíjese qué tremendo. Hay un mensaje, el cual es un mensaje con una pregunta. El profeta la hace, y el profeta predica ese sermón, ese título, dice, ¿quién es este Melquisedec? Es una pregunta, porque ojo aquí, el profeta en ocasiones dice que Melquisedec es Dios mismo. ¿Ya? Lo dice. Pero fíjese las palabras de Melquisedec. Melquisedec dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y también Melquisedec dice, y bendito sea el Dios Altísimo. O sea, Melquisedec no dice, bendito sea yo mismo. No sé si me hago entender con esto. O sea, Melquisedec, por así decirlo, no se está adjudicando esta gloria. No sé si me hago entender, no sé si con la comprensión de lectura que estamos teniendo, estamos hallando lo que sucede aquí. Melquisedec dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué está queriendo decir esto? ¿Quién es este Melquisedec? Ojo aquí. Voy a sacar algo que dije en unos sermones anteriores. Si uno ve a Dios, la Biblia dice, no existirá hombre que vea a Dios y viva. Nosotros no podríamos resistir la gloria no engendrada de Dios. No la podríamos resistir. Nuestros cuerpos finitos y mortales no lograrían resistir la gloria no engendrada de Dios, la gloria invisible de Dios. La Biblia dice, San Juan dice, que el hombre no podía conocer a Dios, pero el Hijo le ha dado a conocer. Y ahora entrelazamos eso. El Hijo le dio a conocer, ¿por qué? Juan también explica en Juan 1. Dice, ¿cómo le dio a conocer? Porque el Verbo se hizo carne. Y ahora entrelazamos esto con algo que ya dijimos. Pablo dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Si nosotros vemos a Jesucristo, estamos viendo a Dios. Y nosotros no morimos ante esa presencia, sino que todo lo contrario, obtenemos vida. Aleluya. Gloria a Dios. Es tremendo esto. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Si nosotros vemos la gloria no engendrada, perecemos. Pero si nosotros vemos la gloria engendrada, la gloria del Hijo de Dios, cuya gloria contiene la gloria no engendrada, nosotros estamos viendo el resplandor de la gloria de Dios, el cual es el Hijo de Dios, y obtenemos vida. El profeta predica poniendo la mirada en Jesús. Porque teniendo la mirada en Jesús, tenemos vida. Entonces, desmenucemos estos versículos ya para terminar. En el encuentro de Melquisedec con Abraham. Primeramente se dice que Melquisedec era rey de Salem, la cual Salem es la propia Jerusalén. Y además dice que Melquisedec es sacerdote. Entonces, esto es un ministerio doble. Es un ministerio doble que está teniendo Melquisedec.
y que tenga un ministerio doble, eso va conforme a su propio nombre. Recuerden, nombres tipo de naturaleza. Nombres tipo de naturaleza. Según se llame la persona, va a tener una cierta influencia. Recuerden, Jacob significaba suplantador. Y dicho y hecho, él suplantó a Esaú. ¿Qué significa? ¿Qué significa David? David significa amante. David significa amoroso. Y dicho y hecho, así efectivamente era David. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús no solamente significa Salvador. Hay algunos que piensan que Jesús significa solamente Salvador. No. Jesús significa Jehová Salvador. Jehová Salvador, está el nombre de Dios en ese nombre. Jehová Salvador. Y dicho y hecho, Jesús vino a salvarnos. Amén. Ahora, ¿qué significa el nombre Melquisedec? ¿Qué es? Fíjese, ¿cómo se compone el nombre Melquisedec? El nombre Melquisedec es una palabra de dos palabras, es una palabra compuesta de dos palabras. La primera palabra es Melec y la segunda palabra es Sedec. Melquisedec. Primera palabra es Melec, segunda palabra Sedec. Melec significa rey, realeza. Amén. Eso significa la primera palabra. Melec significa realeza, significa rey. Y Sedec, ya ustedes deberían ser expertos en lo que significa. Sedec es lo mismo que Sadik. Sedec, Sade, es lo mismo. Sedec significa justo, justicia. Amén. Por ende, entonces, Melquisedec justamente, él, lo que su nombre, como estaba compuesto su nombre, así se manifestaba su ministerio. Era un ministerio doble. Él era rey de Salem, rey de Jerusalén. Amén. ¿Y qué significa Salem? Salem significa paz. Y la Biblia dice, el rey de paz. ¿Quién obtiene el título de rey de paz? Jesucristo. Jesucristo obtiene el título de rey de paz. Y también Melquisedec era sacerdote. Y para ser sacerdote, definitivamente tenía que tener la justicia de Dios para ser sacerdote. Los sacerdotes tenían que ser hombres justos. Amén. Y aquí estamos hablando de un sacerdocio el cual estaba antes de Aarón. Este es un sacerdocio pre-aarónico. Es un sacerdocio que estaba antes de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que este sacerdocio estaba en la dispensación de gracia. Porque la gracia es antes de la ley y después de la ley. La gracia es eterna, la gracia, la Biblia dice que la misericordia de Dios va de la eternidad y hasta la eternidad. La misericordia, la gracia de Dios. Amén. Entonces, la parte Sadik, el nombre compuesto de Melquisedec, Melec significa rey, Sedec significa justicia, Sadik, Sedec es Sadik. Amén. Entonces la Sadik indica su ministerio de sacerdote. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice Hebreos capítulo 7, versículo 1-2? Dice, porque este Melquisedec, Pablo hablando, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre, aquí está hablando del nombre de Melquisedec, esto significa el nombre de Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz.
El título Rey de Justicia es un título para Jesucristo. El título Rey de Paz es un título para Jesucristo. Amén. Y fíjese también en lo que hace Melquisedec en Génesis capítulo 14, 17 al 20. Lo primero que hace Melquisedec es sacar pan y vino. Pan y vino. Pan y vino para alguien a quien quiera ser justo. Pan y vino. Amén. Melquisedec le impartió la Santa Cena a Abraham. Y en Lucas capítulo 22, desde el verso 14, tenemos a Jesús impartiendo la Santa Cena, diciendo de que ese pan era su carne y que ese vino era su sangre. Amén. Por ende se está mostrando un comportamiento similar. Se está mostrando que entre Melquisedec y Jesús se está reflejando un patrón similar, una naturaleza similar, un comportamiento similar. Y fíjese, volviendo a Romanos capítulo 4, dice que Abraham fue justificado, amén, que Abraham creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo obtuvo la justicia Abraham? ¿Cómo obtuvo la Sadik Abraham? Si en Romanos capítulo 13 dice que la Sadik, que la justicia de Dios solo se obtiene a través de Jesucristo. ¿Qué sucedió aquí? Ahora vemos que Abraham se encontró con Melquisedec. Se encontró Abraham con Melquisedec. ¿Y qué ocurrió cuando Jesús estaba teniendo ese debate con los fariseos? Que los fariseos decían, nosotros tenemos a Abraham por padre. Y Jesús le respondía, vuestro padre es el mismo diablo. Y los fariseos decían, no te hacemos caso. Ellos no querían nada que ver con Jesús. Ellos decían, no te creemos. Y Jesús les decía, si Moisés, si le creyeras a Moisés, me deberían creer a mí porque Moisés de mí habló. Amén. Y teniendo esa discusión con los fariseos, Jesús llega a decir, Abraham vuestro padre, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y dice Jesús, y lo vio y se gozó. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo es posible que Abraham haya podido ver al propio Jesucristo? ¿Cómo es posible que Abraham con sus ojos, acá Jesús está diciendo que Abraham con sus ojos lo vio y se gozó? Aquí en este verso Jesús afirma que Abraham lo vio. Aquí Jesús afirma que Abraham lo vio. La Biblia, cuando también Jesús le dice a los fariseos, antes de Abraham, yo soy. Cuando dice Jesús, yo soy, inmediatamente hace referencia a cuando Moisés dice, ¿en qué nombre te conocerán? Y Dios dice, yo soy. Yo soy el que soy, yo soy. Habla en términos presentes. Y ahí Jesús habló en términos presente. Y aquí Jesús dijo, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Aquí Jesús afirma de que Abraham le conoció. Abraham le conoció. Amén. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Quién es este Melquisedec? ¿Quién es este Melquisedec? Dios les bendiga grandemente. Hasta aquí lo vamos a dejar. Un gran shalom y espero que estas palabras hayan sido de bendición para su vida.